Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los funcionarios por acercarse y por explicar en detalle el proyecto de ley, extenso proyecto de ley. En primer lugar, quiero decirles que, a diferencia de otros funcionarios, más allá de alguna terminología y alguna adjetivación propia de los posicionamientos políticos, han sido respetuosos de, al menos por lo menos la parte de la gestión de ANSES, y en ese sentido pareciera que hay un cambio de actitud en donde para cumplir lo que en algún mandato dio el presidente, que es unir a los argentinos, me parece que hay que reconocer que la Argentina vive un momento muy complicado, reconstruyó algunas cosas, otras quizás no, faltan, pero yo no voy a dejar de reconocer que en la Argentina hay 3.566.000 nuevos jubilados producto de una moratoria que fue votada unánimemente por este Congreso en el año 2006 y en el año, creo, 2014. No voy a dejar de reconocer que el sistema pasó de ser privado mixto a luego público. No voy a dejar de reconocer que hay una movilidad jubilatoria y no voy a dejar de reconocer, porque a quien no le hubiese gustado pagar todo, que hay pasivos y hay activos. Hay pasivos y hay activos de 750.000 millones. Con lo cual la palabra fracaso, esa adjetivación, yo esperaría en términos de una Argentina que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere unir, que quiere en definitiva encontrar pasos hacia adelante, que por lo menos la reconsideren. Es un pedido a los funcionarios y también al presidente Macri, que escribió una carta con ese título. Y el otro punto, quiero hacer una referencia a un aspecto que quizás hay algún tipo de desconocimiento. Yo ni bien asumí en ANSES, pregunté, ¿se están liquidando bien las sentencias? Perdón, ¿las jubilaciones? Sí. El año 2007, Sergio Massa, hasta el año 2007 hubo problemas, no lo voy a negar, 2006, hubo dificultades, hubo decisiones de priorizar la mínima por encima de los restos, una decisión política. Decidís o a los que más tienen, o a los que más ganan, o a los que menos ganan. En ese momento había pocos recursos, se venía de una etapa que había que devolver el 13%, se pagaban cuasimonedas, se tenían que pagar en las plazas, en los clubes, entonces se van tomando decisiones en la coyuntura, se van tomando decisiones en la crisis. En el 2007 hay una resolución que firma Massa, creo que 2007, 2008, no recuerdo bien, no, 2006, en donde se marca la forma de actualización del haber inicial. A partir de ahí se reconsidera todas las movilidades y termina ese problema con la ley de movilidad y en el 2016 ese problema no hay más porque del 2006 en adelante los aumentos fueron generalizados, primero por decreto y después en el 2008 por una ley de movilidad que votó este Congreso y que dio muy buenos resultados, con lo cual son apreciaciones que me parece que no se pueden decir tan livianamente porque hubo un proceso de crecimiento. Me hubiese encantado pagar todos los juicios. Me hubiese encantado, la verdad, poder pagar todos los juicios. De hecho, tuve que escribir en algún momento y enviar a la Presidencia de la Nación un veto porque no podíamos justamente y defender en la Corte Suprema en 3 oportunidades básicamente las dificultades que teníamos en cuanto a la sustentabilidad. El otro punto, que me parece que es conceptual y que va a ser esta discusión, es la famosa plata de los jubilados, que acá se utilizó de otra manera, ¿no? El Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, plantea, bueno, no le vamos a dar otro uso que el previsional. La ley es clara, la ley dice que es un sistema previsional de reparto, que tiene un ahorro, y que ese ahorro se utiliza si eventualmente hay un déficit, que hay que recurrir a la jefatura de gabinete, y que hay que recurrir a la jefatura de gabinete eventualmente si es necesario la necesidad de utilizar ese fondo. Esa es la naturaleza legal, el que votó este Congreso, la que votó la ley de este Congreso, que algunos la votaron y otros no. Esperemos que el sistema no se haya interrumpido, que se haya cambiado. Usted usó la palabra interrupción, se interrumpe y después vuelve. Nosotros no queremos que se interrumpa el sistema, queremos que sea público, de reparto, solidario, estatal. Para nosotros eso es central. Yo sé que es una cuestión semántica, no quiero entrar en las cuestiones semánticas, pero es central que el sistema continúe siendo público y de reparto y solidario. Pero eso es la naturaleza jurídica. Y se fueron haciendo inversiones y creció el fondo.
Y ustedes también hicieron inversiones, muchas de ellas similares a nosotros, porque yo me acuerdo grandes editoriales en los diarios diciendo, con la plata de los jubilados financian al Tesoro. Yo no tengo las actas, ni la 129, ni la 130, ni la 131, no sé si hay más, pero no las tengo, yo dejé hasta la 128, están publicadas, pero seguramente compraron Levax, y está bien, seguramente financiaron la provincia de Entre Ríos, y está bien, seguramente financiaron el Tesoro de la provincia de Chaco, y está bien, seguramente financiaron el Tesoro Nacional, y está bien, seguramente financiaron la provincia de Mendoza, y está bien, y seguramente compraron y vendieron bonos, y compraron dólares. No sé si está bien, lo podríamos discutir porque el dólar bajó, es una discusión mucho más profunda. Lo que les quiero decir que tenemos que ser claros y precisos para no confundir a la sociedad. Hay un fondo de ahorro de un sistema previsional que tiene una naturaleza jurídica aprobada por este Congreso, que se venía a dar cuenta este Congreso de la Nación donde se aplicaba, es un activo de 750.000 millones de pesos y nos encantaría pagarle los juicios a todos y les voy a explicar por qué no lo podíamos hacer y la opción que optaron ustedes, que es un descuento y con ciertas cosas y preguntas al respecto. Dicho esto, el resto de las consideraciones políticas las tenemos en el debate, pero me parece que es importante, y vuelvo a aclarar, no utilizar livianamente la palabra fracaso o estafa, porque les puedo asegurar que hay muchos jubilados en la Argentina que tuvieron por primera vez la oportunidad de jubilarse, de reconocerse como tales a través de una moratoria. Creo que usted era director de AFIP cuando surgió la primera moratoria en el año 2006 y que realmente tuvo un impacto muy importante en muchísimas familias. Ni hablar la movilidad jubilatoria, ni hablar las cuestiones estructurales. Los juicios. Primero quiero hacer una referencia a la ley de emergencia. La primera ley de emergencia previsional la dictó el doctor Alfonsín en el año 86 y nos explicó por qué la emergencia. Nosotros necesitamos, como nos explicó el doctor Alfonsín, qué significa la emergencia, pero no en términos dialécticos, en términos de discurso, en términos prácticos administrativos, qué significa la emergencia. El doctor Alfonsín tuvo que tomar decisiones muy concretas, muy complejas. Está el decreto, es el decreto 2196 del año 86. Me imagino que fueron dolorosas porque tuvo que interrumpir el pago de juicios. El caso Zapa, la Corte Suprema en su momento dicta un fallo, dicta la generalización de ese fallo, se quiebra el sistema. Después de eso vino la hiperinflación y toda la historia, porque los déficits previsionales son complejos. Los déficits previsionales, y es verdad, como dice Quintana, hay déficit, y si quieren después les digo cuáles son los números exactos para que ustedes lo conozcan, o por lo menos los conozcamos todos. Yo me parece que no es necesario dictar la emergencia en materia de litigiosidad previsional. No hay ninguna necesidad de dictar la emergencia, ni administrativa, ni de contratación. Estamos decidiendo pagarle a los jubilados, y está muy bien. Estamos decidiéndole pagar a los jubilados lo que corresponde. No lo pude hacer, nos hubiese encantado hacerlo, la verdad que es una buena decisión. Ahora bien, me parece que no es necesario en ese sentido la emergencia, o por lo menos todas las emergencias que trató el Congreso de la Nación han sido sobradamente expuestas y sobre todo explicadas. Y es un antecedente interesante leer el decreto 2196 del 86 del doctor Alfonsín, en donde toma decisiones concretas, porque cuando se decía maniobras de apelación, ¿es el Congreso quien dice que hay que apelar y que no hay que apelar? Es el Estado. Ningún funcionario público, y ustedes lo saben muy bien, en consulta a la Procuración del Tesoro seguramente, puede esto lo apelo o esto no lo apelo. Es el Estado el que dice esto se apela y esto no. Y es obligación de cualquier abogado del Estado en cualquier instancia apelar todo juicio contra el Estado. Siempre. Nosotros, si nos quieren decir litigiosidad, emergencia de litigiosidad significa no vamos a apelar más, díganlo expresamente y está bien, lo vamos a apoyar. Pero queremos saber cuál es el alcance de la emergencia. ¿La ley de movilidad jubilatoria se afecta o no se afecta con la emergencia? Porque una emergencia en litigiosidad a priori puede afectar la ley de movilidad jubilatoria. Una ley que seguramente va a dar 14 puntos en septiembre. Justamente por eso les pido que lean el decreto de Alfonsín del 86. Yo prefiero ser más claro y que no haya ninguna duda. La ley no es un aumento ni del presidente ni de la expresidenta, es del Estado.
Se anuncia, es un aumento que corresponde en marzo y septiembre de todos los años. Por ley, con un índice, va a dar cerca del 14%. Nosotros creemos que va a dar entre el 13,7 y el 15,8, el 14,8 por la evolución del año pasado, conocemos los números, y se va a anunciar los primeros días de agosto para el mes de septiembre. Yo creo que efectivamente la ley se tiene que seguir aplicando y que la emergencia, pero hay que aclararlo, porque la emergencia, en definitiva, puede dar facultades en algún momento a que no haya recursos por muchos años y que no se aplique la ley. Por eso se ponen los términos de la emergencia y es mucho más certero para todos, más seguro para todos. Quiero con respecto a los casos. Con respecto al caso Badaro. El caso Badaro, hay 4 grandes casos, como dijo muy bien el director ejecutivo Emilio, que son el 90%. No, esto no va a resolver la litigiosidad. Esto va a resolver la litigiosidad de, yo creo que menos, del 80-85% de los casos. Hay otros casos que tienen que ver con los topes, que tienen que ver con otros momentos históricos, con situaciones de sectores particulares, YPF, Luz y Fuerza, son otra naturaleza. El 85% son los casos generalizados. Vienen desde el año 91 en adelante, o sea que cuando yo tenía 10 años, cuando dicen Bocio no pagó, y la verdad, vienen desde hace 10 años, y la verdad que la ley de movilidad es lo que viene a subsanar, 10 años, mucho más, yo tenía 10 años. Claro, también. Pero vos te acordabas del caso Zapa, yo no, lo tuve que leer, no. Lo que les quiero decir concretamente es que vienen de hace mucho tiempo. Con respecto al caso Badaro se cumple, yo una sugerencia, el caso Badaro sigue la norma, sigue la redacción, y cuando se liquiza el caso Badaro se incorpora la propia reglamentación de la Corte, incorpora los 2 aumentos que se dieron al sector que no hubo aumentos generalizados, para pagar menos, simplemente, y lo que corresponde, y es lo que dice la Corte. Es continuar la redacción de la parte resolutiva de la Corte, es una sugerencia que hago, y evidentemente el Estado hace lo que corresponde y reconoce el caso Badaro. El otro caso es el IF. Y el IF, la Corte dice, usen el ISBIC, que es una resolución del año 91, no me acuerdo quién era, del año 95, no me acuerdo quién era el director ejecutivo en ese entonces, del ANSES, que después la interrumpen y la Corte dice siga con ese. Acá hay una diferencia entre el índice que pone el proyecto con el índice que pone la Corte. O sea, no estamos pagando el IF, estamos pagando un índice distinto. Y ese índice es menor, es una quita al jubilado. Es una quita en el retroactivo, en los plazos, que está bien los plazos, porque luego le estás dando un acuerdo transaccional, pero no en el flujo. Le estás quitando, por ejemplo, un jubilado que gana 10.642 pesos, con el índice que ustedes proponen, un jubilado que gana 9.027 pesos, con el índice que proponen ustedes, va a pasar a ganar 10.462. Si se jubiló en el 2009 y con este índice. Un jubilado con el ISBI pasaría a cobrar 13.469, es decir, hay una quita del orden del 22, 25%, 40% en los más altos, en los ingresos más altos, hay una quita al jubilado en el flujo. Más allá de la quita de la retroactividad, porque la retroactividad, según la Corte, es 2 años antes de la demanda administrativa. Y ustedes están poniendo 2 años desde la demanda judicial. Pero no importa, supongamos que el acuerdo transaccional haga una quita en los plazos, pero no el índice, porque yo les pregunto, más allá de que se homologue o no se homologue, ¿por qué alguien no va a reclamar la diferencia? Ya que hacemos las cosas, como decía algún rosarino, ya que hacemos, hagámoslo bien. Me parece que hay que cambiar y cumplir el índice. Vamos a tomar una decisión trascendental, cumplamos el índice. Lo mismo pasa con aquellos que tienen sentencias. La ANSES el año pasado pagó 42.150 sentencias. Yo tengo una diferencia ahí con el director ejecutivo que es la siguiente. El año pasado se pagaron 42.250 sentencias, el promedio de los ingresos es más o menos 10.000 pesos, y el incremento de los ingresos promedios de esa familia fue del 88% durante todo el año pasado. El año anterior fue del 90%, y el año anterior fue del 80%, es entre el 80 y el 90%.
Nosotros creemos que los 50.000 juicios con sentencia firme significan un incremento de al menos entre el 80 y el 90% del ingreso, no del 50%. Es un ingreso mayor. Es la experiencia, es lo que hemos vivido, son números importantes y es lo que de alguna manera establece Badaro y establece el resto de los fallos. Segundo, el universo, ¿es para todos? No, no es para todos los jubilados. Nosotros tenemos un universo mucho menor al de ustedes, 1.890.000 jubilados. 567.000 de Badaro, algunos Badaro y el IF, y 1.300.000. Esto es un informe realizado en noviembre del año 2014 con respecto a del ANSES, el Observatorio de la Seguridad Social. Lo que significa, sí, 1.891.000 jubilados. Nosotros creemos que aquellos que hicieron juicio y no tienen sentencias van a tener un ingreso superior, no del 40%, la estimación va a ser significativamente superior, y sí creemos que aquellos que no hicieron juicio van así a tener un ingreso incremental en torno al 40-45%. ¿Qué creo en este sentido? Creo que los costos fiscales, el flujo fiscal que se está estimando, que hemos escuchado, y yo quisiera saber cuál es la base que han tomado y por qué tomaron este índice y no otro, básicamente cuál es la diferencia que se puede estar dando porque entendemos que los retroactivos ascienden a más de 150.000 millones de pesos y entendemos que el flujo anual va a superar los 80.000 millones de pesos, quizás un poco más. Con respecto a la sentencia firme, creemos que no hay que hacer ninguna quita. Creemos que el que tiene sentencia firme va a ser opción por la sentencia firme, esperó muchos años en la justicia, tiene sentencia firme, quien tiene básicamente el 20-25% de los que tienen sentencia firme no le corresponde, naturalmente lo que va a hacer es cobrar lo que corresponde durante los 120 días que tiene hábiles para cobrarlo o eventualmente accionará, porque evidentemente la opción de pagar en cuotas y además hacerle una reducción, evidentemente no es tentadora para alguien que ya tiene sentencia. Con lo cual, yo particularmente sugiero que hay una partida presupuestaria de 12.437 millones de pesos votado en el presupuesto anterior, que se ejecute esa partida, se liquidan 40.000, pongamos más gente a trabajar ahí, liquidemos 50.000 y efectivamente se resuelve el tema de las sentencias. Y en la propia emergencia se dice que se paga de esta manera a aquellos en un acuerdo con la justicia. No sé si lo hablaron o no con la justicia, yo estuve muchas veces reunido con los ministros de la Corte tratando de encontrar alguna solución al respecto. Con respecto a esta diferencia de índices, hay un planteo de la Corte que todas las demandas en materia de seguridad social son irrenunciables, son alimentarias, no tienen espacio temporal, no se vencen, no tienen ningún tipo, con lo cual naturalmente va a haber reclamos, aun cuando se homologue un acuerdo, la propia justicia, porque es la doctrina de la justicia de la seguridad social, aun cuando se homologue un acuerdo de esta naturaleza, la propia justicia va a cambiar los índices por la naturaleza de la doctrina y la jurisprudencia de la seguridad social. Con lo cual sugiero poner el índice, dice la Constitución, el Estado que otorgará los beneficios de seguridad social tendrá de carácter integral e irrenunciable. Con respecto al financiamiento, yo creo que no es necesario vender las acciones del ANSES. Yo creo que hoy se puede contar con el flujo de recursos de intereses. En el año 2009, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dictó el decreto, un DNU, básicamente que el 1602 del 09, que se convirtió en ley, que es el decreto de la asignación universal por hijo. Ustedes saben, como dijo bien el doctor Abad, todo derecho tiene que tener un financiamiento. El financiamiento fue claro, las utilidades del FGS. Nosotros nunca utilizamos esas utilidades. Yo se lo expliqué a Basavilbaso cuando hicimos la transición. De hecho, en el año 2014 tuvimos un déficit de 10.500 millones de pesos. Me junté con el entonces ministro Kicillof, lo financió el Tesoro. El año pasado fue de 52.000, 55.000 millones de pesos. Me junté con el ministro Kicillof, lo financió el Tesoro en junio y en diciembre, porque nosotros entendemos que el sistema previsional de reparto tiene que tener un ahorro para los futuros jubilados.
Este año posiblemente el déficit sea cerca de 100.000 millones, ¿no? Por lo menos lo que nosotros teníamos previsto hacia futuro. Si a uno incorpora las utilidades, el año pasado fueron de 73.000 millones, el balance era superavitario. Para este año, ustedes deben tener el número más sensato, más exacto, es en torno a los 100.000 millones. Nosotros estimábamos 83.000, con la devaluación y con el incremento de los activos, seguramente cercano a los 100.000 millones. Ese es el decreto, el artículo 3 del decreto, lo puede reglamentar la Administración Nacional de la Seguridad Social, la forma de pago, si es mensual, si es anual, las utilidades, cómo determinarlas, y no le quita ninguna flexibilidad de ninguna naturaleza. Se cobran activos, capital, intereses, de las inversiones que hicimos nosotros a las inversiones que hicieron ustedes, y no es necesario modificar ningún activo. Y además las acciones han sido una buena inversión. Cuando uno mira el promedio, la rentabilidad de las acciones del 2008 en adelante, 45% en pesos, 20,7%. Es verdad que en algún momento bajaron, pero menos mal que no las vendimos, porque 20,7% de rentabilidad anual, es mucho, las acciones, en dólares. Con lo cual han sido un muy buen activo. Y es un activo que entendemos nosotros, hubo un debate profundo en esta Cámara. Y además creemos que no se puede ser tan pendular, que en algún momento lo tiene que tener el Estado, en otro momento no. Porque acá hay algo central. Hemos decidido como Estado argentino tener un fondo de reserva para que el sistema previsional sea de reparto y efectivamente se utilice si eventualmente hay un déficit. Esa es la naturaleza jurídica. El que quiera otra cosa, que vote otra cosa. Nosotros vamos a seguir votando eso porque forma parte de nuestra filosofía. Queremos un sistema público de reparto, como tienen otros países del mundo, y que además tenga ahorros. Y si hay un activo, hay un pasivo. Y ese pasivo hoy estamos decidiendo pagarlo y bienvenido sea, porque realmente los jubilados, hay que resolver ese tema, que son los jubilados que más ganan, lo dijo muy bien Basavilbaso, son los jubilados de 10.000 pesos, no de 5.000. Es decir, para que sepan claro los jubilados, los que cobran la mínima no van, excepto algunos casos muy puntuales, muy menores, los que cobran la mínima no van a tener ningún tipo de actualización. Es un 28% de los jubilados de la Argentina que van a tener incrementos en el haber jubilatorio, producto de fallos de la Corte, no todos, pero la gran mayoría de los fallos estoy hablando. Por eso, la pregunta es, ¿por qué quieren vender las acciones? ¿Por qué quieren invertir en el extranjero? Hay uno de los artículos que dice inversión en el extranjero. Yo vine a este Congreso de la Nación a explicar cómo teníamos que repatriar por sugerencia de la propia oposición. Me acuerdo del senador Morales. Formaba parte de la comisión bicameral, informando permanentemente por qué teníamos activos en extranjero, acciones de McDonald's, de Coca-Cola, de Pepsi. ¿Por qué no los venden? Nosotros vendiendo en cada momento, cuando la acción subía, en ese momento tratar de repatriar esos activos. Y además permiten que el fondo se pueda endeudar. Yo acepto que sea colateral una parte del fondo, es decir, que pueda seguir de garantía para eventualmente algún préstamo. Pero sí, queremos invertir en bonos en el Tesoro de los Estados Unidos al 2% y queremos que una parte del fondo se pueda endeudar. No sé cuánto es la tasa de endeudamiento, 7, 8%, ahora bajó, 7%, no menos, 6,5%. Bueno, me parece que no es un buen negocio. Entonces, yo creo que hay una cuestión de conceptualidad y que este Congreso tiene que pagar la deuda y el pasivo con los jubilados, pero tiene que avanzar hacia un Estado fuerte que tenga recursos para sostener la seguridad social, que tenemos que cumplir las sentencias conforme marca las distintas resoluciones de la Corte. Creo que el espíritu de la norma es muy bueno y felicito a los funcionarios, pero creo que liquidar activos, y usar la palabra liquidar, yo entiendo que es una palabra financiera, me parece que es justamente cambiar un espíritu de muchos años y de mucha gente que efectivamente tiene expectativas en la protección social. Como reflexión, y en esto al titular de la AFIP, yo no quiero, los temas de blanqueo no soy especialista. En principio nosotros vamos a acompañar, más allá de algunas cuestiones puntuales. Está vigente el decreto 814 del año 2001.
El decreto 814 del año 2001 necesita una revisión integral. Yo no lo pude hacer, pero es necesario modificar ese artículo para darle nuevas fuentes de financiamiento, de Caballo, de la Alianza en un momento crítico, y es necesario modificar esos artículos para darle mayor fuerza al financiamiento del ANSES. Si nosotros no hacemos, si ese 35% de los argentinos que hoy no aportan no contribuyen, y además los que aportan y contribuyen no tienen una plenitud en los aportes y las contribuciones, no hay sistema que aguante. Alfonsín declaró la emergencia en materia previsional con una relación de 1,9 activos por cada pasivo, hoy es de 1,5. Entonces, si en Argentina no logramos sumar 4 millones de trabajadores al sistema de seguridad social, no hay sistema sostenible. Y esto hay que abordarlo. Y eso es la AFIP, quien tiene delegada desde el año 91 las facultades de tributación en materia de seguridad social y de contribuciones. Y ahí a nosotros nos van a encontrar ayudando como corresponde. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.